Hola, soy Nicanor García, fotógrafo de arquitectura y viaje y arquitecto de Barcelona. Cuando decidí dedicarme a la fotografía profesionalmente, estaba buscando una cámara que fuera compacta y que tuviera una buena calidad. En aquel momento descubrí la X-T1, que se habría presentado unos meses atrás. Después de probarla, me di cuenta que era la cámara que necesitaba. Era pequeña, era versátil y compré 3 lentes. Empecé a hacer trabajos y diferentes viajes. Con ella pude visitar lugares como Jordania, diferentes lugares en Turquía, también estuve en California y en muchos países de Europa. Durante todo este tiempo me di cuenta de que el color por defecto de la Fujifilm X-T1 encajaba muy bien con lo que yo buscaba. Esos colores me encontraba como muy a gusto y empecé a pensar y me resultaba muy curioso el conectar tan fácilmente con esos colores, ¿no? La simulación de película que es estándar dentro de la X-T1 y del resto de cámaras Fujifilm es la simulación de película Provia. Provia está basada en las películas de diapositiva que hacía Fujifilm en la época analógica. Y resulta que cuando yo hacía la carrera empecé a hacer fotografías con diapositiva, descubrí las Fujichrome, que son las precursoras de la Provia, Belvia, Astia, Sensia. De alguna manera, con la X-T1, sin proponérmelo, volví a los mismos colores que estaba utilizando en mi época analógica. Hacía fotos en diapositiva y esto me permitía no solo verlas, proyectarlas en gran formato sobre una pared, también me permitía imprimirlas. Y esos colores ligeramente verdosos y azulados de la película Fujichrome son equivalentes, son en los que está basada la película Provia. Es curioso cómo Fujifilm, recuperando su herencia de la época analógica, de todo su saber haciendo film y película, manteniendo esa herencia, hizo recuperar también mi propia herencia fotográfica, aunque más corta, evidentemente, recuperé de alguna forma los colores que me gustaban en mi época inicial de la fotografía y que ahora continúo con las simulaciones de película de Fujifilm. En 2018 se presentó la X-H1 y decidimos comprarla. Ya hacía unos pocos años que trabajaba junto a mi mujer, Suko Kawase. Parecía que era una buena idea que los dos trabajáramos con una cámara que tuviera el mismo sensor. Por un lado teníamos una X-T2 y la X-H1 compartía sensor con ella. Además era muy positivo que la X-H1 tenía nuevas capacidades de vídeo y eso nos permitía introducirnos en ese mundo que hasta ese momento prácticamente no lo tocábamos. Otro tema interesante es que a la vez que se presentó la cámara, presentaron una nueva simulación de película que se llamaba Eterna. Tiene los tonos poco desaturados, son muy suaves y la película en general es bastante descontrastada. Esta película de alguna manera me hizo pensar y darme cuenta del sentido que tenían las simulaciones de película dentro de cámara. En el caso de las simulaciones de películas, todo este proceso se produce en el momento que pulsas el obturador. Ahí están incluidas todas las decisiones de encuadre, de composición, de control de la luz y con las simulaciones también el control de color. No hace falta que extiendas la fotografía, lo básico ya está ahí. Las simulaciones de película pienso que son una respuesta inteligente al interés por la edición del color que empezó con el auge de redes sociales como Instagram. Los filtros, los presets y LUTs, además de las nuevas herramientas de gradación de color que se extendieron de la edición de vídeo a los programas de edición de fotografía. Sin embargo, todos estos ajustes y herramientas tienen un pequeño problema. Es que extienden el tiempo en el que tenemos nuestra imagen final. Con las simulaciones de película de Fujifilm tenemos el color controlado dentro de la cámara. Igual que controlamos el esquema de luz, igual que controlamos el encuadre y la composición. Y además tienen la ventaja de que en el momento en que estás mirando por el visor, has escogido la simulación, ya puedes ver los colores que vas a tener en la fotografía final. Por esa razón, forman parte integral de la imagen final que te da la cámara. Y eso no quita que luego puedas seguir editándola y extendiendo la edición. Pero ya tienes una imagen con toda la consistencia y coherencia que tú pretendías en un inicio. Nicanor García desde Barcelona, un saludo y muy buenas fotos.